La ciberseguridad industrial no solamente es desplegar todo ese conjunto de tecnologías que nos van a permitir segmentar nuestras redes, establecer controles de acceso, controlar nuestros proveedores, etc. También la ciberseguridad consiste en tener los mecanismos que nos van a permitir recuperarnos en el menor tiempo posible y, por tanto, evitar que un incidente de seguridad tenga consecuencias mayores para nuestra organización. Pues bien, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las copias de respaldo para tener todos los recursos, como decimos, para recuperarnos en el menor tiempo posible. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Y lo primero que me gustaría hacer sería aclarar dos conceptos fundamentales, ya que muchas veces nos referimos a las copias cuando hablamos de copias de configuración, de programas, de proyectos, pero también tenemos que pensar en las copias hardware, es decir, en los repuestos o en los recambios, como pueden ser, por ejemplo, este switch del fabricante Siemens. Es decir, este equipo también puede fallar, también puede modificar su configuración, pero también puede, por ejemplo, sufrir un impacto o un golpe y por lo tanto debemos de sustituirlo. También podemos hablar, por ejemplo, de este tipo de cortafuegos, también del fabricante Siemens, podemos tener otros del fabricante StormShield o incluso también otros del fabricante Phoenix Contact. Pero más allá de, por ejemplo, equipos de networking, también podremos tener unas copias, unos repuestos de mini PCs que pueden estar, por ejemplo, en una máquina para recolectar datos de proceso o, por ejemplo, para cuestiones relativas a mantenimiento predictivo, entre otras funcionalidades. Pues bien, eso es lo primero que quiero aclarar. Es decir, que las copias no solamente son de software, no solamente son de archivos de configuración, sino que también tenemos que tener presente los repuestos y los recambios dentro de nuestra estrategia de recuperación ante un posible problema. Y luego, una vez que son reemplazados, ahí sí ya le podremos cargar la configuración, las parametrizaciones o la programación que ese equipo deba de tener. Y eso es de lo que vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más, hasta llegar a un total de 7 puntos que me parece que son los más importantes o los más relevantes. Y lo primero del que vamos a hablar es tener una copia, por ejemplo, de los proyectos donde tengamos la programación, configuración y parametrización de diferentes dispositivos, como pueden ser, por ejemplo, los PLCs, pantallas, entre otros. Es decir, debemos de tener una copia porque si en algún momento tenemos un acceso no autorizado y alguien realiza algún tipo de modificación, a partir de esta copia podremos restaurar el normal funcionamiento. Sí que es cierto que en lo que son sistemas de automatización no es tan sencillo como, por ejemplo, restaurar o reinstalar un software en un PC. Pero no obstante, lo que es muy importante es tener una copia de esos proyectos donde tenemos lo que es, por un lado, definido el hardware y también lo que es el lenguaje de programación y toda la programación de ese sistema. Así que, punto número 1, tener una copia de los proyectos. El segundo punto del que quiero hablaros es las configuraciones, es decir, debemos de tener una copia de las configuraciones que pueden tener los diferentes dispositivos, como hemos visto, cortafuegos, switches, entre otros. Y aquí recordar que algunos de estos equipos permiten el almacenamiento en este tipo de tarjetas donde guardamos la configuración, pero además algunos de ellos nos dan la opción de guardar una copia del firmware, de tal manera que solamente con quitar esta tarjeta, que en este caso es una tarjeta C-Plug del fabricante Siemens, si la quitamos de un equipo y la insertamos en otro, al darle tensión y al arrancar, va a tomar toda la configuración que tenía el equipo anterior. Y si nos vamos, por ejemplo, a este cortafuegos del fabricante Phoenix Contact, vamos a tener una tarjeta SD donde vamos a guardar, como decimos, la configuración, y eso nos va a permitir restaurar el normal funcionamiento de una manera rápida y sencilla y sobre todo muy intuitiva. Y nos vamos a tener que ahorrar el ir a un servidor de ficheros, hacer una copia, llevarla a nuestro equipo, ponernos en línea, acceder a la página web del dispositivo y cargársela. Así directamente es quitar y poner, dar tensión y a funcionar de nuevo. Bien, ya llegamos al tercer punto. ¿Y cuál es este tercer punto? Pues tener una copia del software.
Y aquí la verdad que el concepto es muy amplio, ya que podemos tener una gran cantidad de software, de aplicaciones que utilizaremos no solamente en nuestro día a día, sino también de manera esporádica. ¿Qué tipo de software debemos de tener una copia? Bueno, pues principalmente del software de programación, de tal manera que si se rompe o se estropea una maleta de programación, un PC, pues podemos reinstalarlo de nuevo. Podremos tener copias de otro tipo de software, como por ejemplo Proneta, de Siemens o cualquier otro que utilicemos para labores de diagnóstico, de tal manera que eso nos va a servir para detectar posibles fallos de funcionamiento. También necesitaremos copias de software, por ejemplo, de software cliente que utilizaremos para conectarnos a un servidor y poder interactuar con él, acceder de manera gráfica, acceder por línea de comandos, etcétera, etcétera. Como decimos, en este tipo de entornos se pueden llegar a utilizar una gran cantidad de tipos de software, como clientes, el software de programación, etcétera. Simplemente tener claro una cosa, tener una copia de los ejecutables o los instaladores para que, en caso de que falle este dispositivo, podamos reinstalarlo de nuevo y a partir de ahí, una vez que esté restaurado, poder cargar lo que es toda la configuración que este software necesita para funcionar dentro de nuestras instalaciones. Así que otro punto a tener en cuenta, copia del software. Más cosas, siguiente punto. Y claro, muchas veces queda bastante obvio el hecho de decir, bueno, necesito una copia del software. Pero es que nos tenemos que acordar de una cosa que es muy importante y son las licencias. Debemos de tener una copia de las licencias. ¿Por qué? Porque aunque instalemos el software, si no metemos las licencias que hemos adquirido a través de los canales homologados, pues obviamente ese software no va a funcionar. Y obviamente la solución no es tener un software pues bueno, que no esté licenciado o que si lo está de manera ilegal. Es decir, hemos encontrado algún foro, nos hemos descargado por internet y lo hemos metido para aprovecharnos, como decimos, de ese software. Pues bien, otro punto que debemos de tener en cuenta y que debemos de guardar cuidadosamente son las licencias. Los diferentes fabricantes pueden emplear diferentes modos a la hora de desplegar sus licencias para los dispositivos, ya que podemos adquirir licencias de un solo uso, pago por suscripción o incluso tener un servidor de licencias desde donde se van desplegando según sea necesario. Así que bueno, con independencia del modo, muy importante tener la documentación, los ficheros de esas licencias que necesitamos para poder utilizar ese software que hemos tenido que reinstalar en cualquier dispositivo. Bueno, y con esto llegamos al quinto punto, y no es otro que máquinas virtuales, tener una copia de las máquinas virtuales. ¿Y eso por qué? ¿No utilizamos generalmente un ordenador? Sí, pero es que ocurre que se da algunos escenarios que conviene tener en cuenta. Y es que algunas ingenierías o nuestros equipos de mantenimiento, por ejemplo, lo que pueden hacer es tener un ordenador sobre el cual instalamos un software de programación y tener diferentes máquinas virtuales con otras versiones de ese mismo software de programación que pueden ser de utilidad o que se necesiten. De tal manera que, en lugar de instalar 3 versiones del mismo software de programación, porque tenemos tecnología que ha sido programada con cada uno de ellos, en lugar de instalarlo en el ordenador anfitrión, lo que hacemos es crearnos máquinas virtuales y cada máquina virtual con una versión diferente de ese software de programación. Pues bien, lo que tenemos que hacer es exportarnos esa máquina virtual, guardarla en algún servidor, de tal manera que si por error o de manera intencionada se borra esa máquina virtual, que además de tener el software de programación tendrá también los proyectos de los dispositivos que hemos programado, pues obviamente lo que nos va a suceder es que si se borra pues tendremos un problema. Pues bien, no solamente tenemos que hablar de lo que son del software, de los proyectos, de las licencias, de las configuraciones, sino también las máquinas virtuales que no dejan de ser un ordenador virtual, pero que podemos utilizar llegado el caso. Así que, muy importante, máquinas virtuales para aquellos escenarios en los que tengamos que utilizar diferentes software de programación. Ahora vamos con el siguiente punto, y no es otro que la nomenclatura. Es decir, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, debemos de tener presente una cosa, y es que lo vamos a tener que nombrar. Vamos a tener que nombrar, por ejemplo, las configuraciones, las versiones de ese software, los proyectos, etc. Y lo tenemos que hacer de una manera que sea intuitiva y clara. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener varias copias y no sabemos
cuál de ellas es la última o es la buena. Entonces es recomendable que de todo lo que hemos visto con anterioridad, de esas copias, lo que vamos a hacer es nombrarlas de una manera que hayamos definido como apropiada. Una recomendación, o lo que suelo proponer, es, por ejemplo, identificar con nombres, por ejemplo, la instalación, el dispositivo y luego la fecha. De tal manera que yo, si tengo algún problema, me voy primero que todo a ese árbol de directorios, veo la instalación, veo el dispositivo de esa instalación, porque una instalación puede tener un PLC, varias pantallas, ordenadores, variadores, switches para interconectar los dispositivos, etc. Y luego la fecha, de tal manera que con ver la fecha yo voy a saber cuál es la última disponible. También podemos utilizar el término V de versión seguida de 2.1, 2.2, 3.0, etc. Pero a mí siempre me gusta tener un poco en la nomenclatura lo que es la fecha, porque a simple vista me da una idea de cómo de nueva o de vieja es esa copia. Entonces, muy importante elegir la nomenclatura, porque si no, eso nos puede hacer perder muchísimo tiempo a la hora de recuperar un equipo. Así que lo dicho, a tener en cuenta la nomenclatura, muy importante. Y ya con esto nos vamos al último de los puntos que quiero que tengas en cuenta en referencia a las copias de seguridad. Y no es otra cosa que la regla del 3, 2, 1. ¿Y qué consiste esta regla? Pues bien, lo que se propone es que debemos de tener 3 copias de aquello que necesitemos. Por ejemplo, 3 copias de una configuración, 3 copias de la programación, del software, etc. Muy bien, una vez que ya tenemos las 3 copias, lo que vamos a hacer va a ser tener 2 sitios diferentes donde las vamos a alojar. Es decir, de tal manera que si las tenemos alojadas o guardadas en un sitio, si ese sitio cae o se borran o desaparece o ese servidor deja de funcionar, siempre vamos a tener otro repositorio donde los vamos a guardar. Y finalmente el número 1. ¿Y qué quiere decir el 1? Pues bien, de que al menos una copia debe de ser guardada fuera de las instalaciones, o dicho de otra manera, en otro lugar físico o en otro lugar geográfico. De tal manera que si hay un desastre, como por ejemplo un incendio o cualquier otra catástrofe o una inundación, pues bien, al tenerlo ubicado en otro sitio geográfico, siempre vamos a tener disponibilidad de, como decimos, de esa copia. Entonces, consiguiendo esta regla, nos va a permitir siempre tener disponible, salvo en caso de catástrofe mundial, una copia de aquello que necesitamos, lo cual es muy importante, como decimos, para recuperar los equipos. La ciberseguridad no solamente son medidas preventivas o reactivas, sino también es disponer de todos los recursos que necesitamos para recuperarnos en el menor tiempo posible. ¿Y para qué es tan importante el tener unas copias? Pues básicamente, sobre todo, lo primero que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, para la respuesta ante incidentes. Es decir, si tenemos un incidente de ciberseguridad, como un acceso no autorizado, un incidente, un ataque, por ejemplo, por un ransomware, entre otros, ojo, también puede ocurrir lo que puede ser el error humano, es decir, que una persona haga una modificación sobre un equipo que en realidad no debe hacer, pues bien, tener estas copias nos va a poder permitir restaurar el normal funcionamiento y de esa manera minimizar el impacto que puede tener para la organización. Como decimos, muy importante, y haciendo un repaso de todo lo que hemos visto, aclarar primero que todo que las copias pueden ser físicas cuando hablamos, por ejemplo, de un recambio o de un repuesto de un elemento hardware, como decimos este PC, o también de otros dispositivos como pueden ser los cortafuegos, y luego una vez que ya hablamos de copias, por así decirlo, software, que en realidad no es software, sino que me refiero a que es algo que no es tangible como un elemento físico, ya tendremos que centrarnos, pues tener copias de los proyectos, tener copias de las configuraciones, tener copia del software, tener copia de las licencias, fundamental, porque si no el software no va a funcionar, y luego también tener copias, por ejemplo, de las máquinas virtuales que podemos necesitar o que podemos utilizar particularmente la gente de mantenimiento
o también los integradores. Luego, además de eso, tener especial cuidado con la nomenclatura. De nada nos sirve tener un montón de copias pero no sabemos cuál es la válida o cuál es la buena. Y luego seguir la regla del 3, 2 o 1. No cometamos el error de guardar las copias en el mismo sistema donde se almacena, porque si tenemos un incidente de ransomware, pues obviamente vamos a tener un problema mayor. No nos funciona el equipo en producción y no tenemos acceso a las copias. Con lo cual eso es fundamental. Y luego ya por último respetar la regla del 3, 2 y 1 a la hora de tener 3 copias diferentes alojadas en 2 lugares diferentes y al menos una de ellas en un lugar físico o geográfico distinto. Así que nada, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad y a partir de ahora tengas en cuenta dentro de tu estrategia de ciberseguridad las copias, tanto físicas como lógicas. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.